Muy buenos días. Hoy estaba pensando sobre la oración, porque la oración, la verdad es que es tan necesaria hoy en día y tan abandonada incluso por nosotros los creyentes, que yo creo que exige que hablemos más de ella y sobre todo que oremos más. Pero para poder orar más, yo creo que debemos de convencernos de la necesidad que tenemos de la oración, ¿no? Entonces, ¿qué es orar? Bueno, cualquiera que le pregunten qué es lo que es orar, orar es hablar con Dios de una forma entendible, pero sin tener que usar palabras profundas y rebuscadas de un diccionario. Es una conversación, entablar una conversación con Dios, con tus palabras, con tu idioma. Eh, esa oración tampoco tiene por qué ser un rezo repetitivo, sino que hay que, en ese momento, creo que es el momento en el cual, como humanos, debemos ser sinceros totalmente en nuestras palabras y tener una disposición en nuestro corazón totalmente y absolutamente dispuesta y transparente delante de Dios. En cierta manera, la oración no es agradable a muchos porque es darnos cuenta de que somos débiles, que somos impotentes y que debemos de acercarnos a Dios y hacerlo en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos ayude y para que conteste quizás cosas que muchas veces nosotros no podemos, no podemos alcanzar, ¿eh? Y no podemos entender. Nadie puede en esta vida, indudablemente, pasar, si quiere ser cristiano, sin orar. La oración es fundamental y debemos de aprender, aunque recordemos que no hay maestros en la oración. No hay maestros en la oración. En todo caso, si hay un maestro es Jesucristo, el cual nos enseñó la preciosa y bella oración que nosotros denominamos el Padre Nuestro y que representa los principios fundamentales de cómo debemos de orar. Así que realmente orar es una necesidad importante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Para influenciar en este mundo, nosotros, la iglesia, ha vuelto otra vez a tratar de introducirse en política, de dar sus opiniones políticas y las mejores, etcétera, y en cierta manera sí que debemos de establecer lo que Dios dice en muchos principios, pero la gran realidad es que necesitamos traer el reino de Dios aquí a la tierra y debemos de hacerlo con el poder de la oración. Cuando nos acercamos, cuando nos acercamos a la vida de la Iglesia en sus inicios, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que la oración era fundamental, era básica, fue básica y fundamental a lo largo de siglos de historia. No sé qué ha pasado posteriormente, que ha sido abandonada en muchos aspectos y de hecho todos hemos visto esto y sufrimos mucho cuando hacemos reuniones de oración y vemos que hay tanta ausencia, ¿no? Y incluso en las propias oraciones a veces vemos una falta de objetivo, una falta de entender la voluntad de Dios y cuáles deben ser los objetivos. Cuidado, no estoy diciendo que yo sea un experto en la oración. Yo creo que si hablo de la oración, si estudio la oración, si pienso en la oración, porque lo he hecho y lo seguiré haciendo. Tengo muchos libros sobre la oración, he leído mucho sobre la oración, he intentado
muchas formas de oración, he discutido sobre la oración y me he rendido muchas veces ante la debilidad de que mi oración no es lo que debiera de ser. Así que, por supuesto, la oración es fundamental, es importante. Yo no soy un experto, pero me gustaría, si no es molestia a nadie, aparte de aprender yo, que es lo más fundamental, siempre debido a mi llamamiento como persona, como maestro, como enseñador, pues me gustaría compartir con vosotros también mi experiencia, y si os puede enriquecer y os puede hacer reflexionar, pues para mí será una verdadera alegría, ¿no? Hay verdaderas personas que nos enseñan a orar. Podemos leer mucho sobre la oración, podemos establecer formas y tipos de oración, pero lo más importante es comenzar a orar. De una manera o de otra, comenzar a orar y empezar a darnos cuenta de los problemas que tenemos cuando oramos. Cuando empezamos a orar surgen una serie de problemas que vamos a tener que atajar. Esto pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo decirte, yo recuerdo que cuando corría, hacía footing, ¿no? Pues al principio, cuando empecé a conocer cómo actuaba mi cuerpo ante este esfuerzo que hacía por el footing, me di cuenta que ya no solo en los primeros días que hice muy poco trayecto porque no tenía fuelle, no tenía fuerzas, sino posteriormente incluso me di cuenta de que allá a los 5 o 10 minutos llegaba un momento en el que, a pesar de estar preparado para poder correr más, mi cuerpo me decía que no corriera, que descansara, que mi respiración incluso me lo decía. Esto me llevó a reconocer cuál era esa debilidad, qué significaba, si era cierta, cómo la podía abordar, y me di cuenta de que había que luchar contra ella, y al momento que sobrepasaba esa debilidad, entonces llegaba un momento en el que podía perfectamente seguir y seguir mucho tiempo. Este ejemplo no sé si os servirá a vosotros, a mí me ha servido, ¿no?, para muchas cosas en la vida cristiana, en donde debemos de localizar, descubrir cuáles son las debilidades que tenemos cuando nos ponemos a orar e intentar, de acuerdo a la palabra, la ayuda de Dios y del Espíritu, pues el que podamos superarlas, porque más allá de esto hay una gran y preciosa bendición. Bueno, no quiero aburriros mucho, por eso haré estas pequeñas enseñanzas poco a poco, y si queréis uniros, pues será un placer, y si queréis aportar vuestras ideas, pues a mí siempre me enseñarán, por supuesto. Que Dios os bendiga y seguiremos hablando de la oración.